Hermanos, buenas noches. Un abrazo muy fraterno en el Señor Jesucristo. Le agradecemos a nuestro Padre Celestial que nos concede la honra de poder estar con los hermanos a través de este medio virtual, compartiendo un aspecto de la palabra. Queremos que al compartir la palabra podamos entender las razones de Dios, podamos conocer y engrandecer a nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy está en mi corazón compartir algo para las asambleas, algo para los hermanos que tienen en su corazón carga por ayudar a las iglesias, por ayudar a las asambleas. Y nos vamos a basar en el día de hoy en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14 al versículo 19. Esa va a ser la porción que hoy, con la gracia de Dios, vamos juntos a considerar ante el Señor y juntamente con los hermanos. Cuando nosotros nos damos cuenta, al examinar las Escrituras, vemos que el Señor Jesucristo estuvo más de 3 años, 5 meses, 3 años y medio con los discípulos, con los apóstoles. El Señor Jesucristo tenía un gran número de discípulos y de ese gran número de discípulos escogió 12, a los cuales llamó apóstoles. Con esos 12, él estuvo durante este tiempo haciendo una formación espiritual, si podemos llamarlo así. Ellos estuvieron viendo cómo se comportaba el Mesías, cómo predicaba el Mesías, cómo vivía el Mesías, cómo el Mesías entendía las escrituras del antiguo pacto y cómo las explicaba, las enseñaba y las aplicaba. ¿Listo? También nosotros nos damos cuenta que en el nuevo pacto propiamente, también el apóstol Pablo toma muchos discípulos, entre ellos toma a Timoteo, un discípulo joven. En Hechos 16 muestran que en el segundo viaje apostólico, Pablo sale a visitar las iglesias, a confirmarlas nuevamente, y estando entre Listra y Derbe, escuchó a los hermanos de esas iglesias que había un joven en medio de ellos muy servicial, que tenía un servicio en medio de las iglesias. Y Pablo entonces entendió que Timoteo tenía un llamado al servicio de la obra. Entonces Pablo toma a Timoteo, lo involucra en el servicio de la obra y le enseña, lo instruye constantemente. ¿Listo? Entonces nosotros, cuando miramos las escrituras sagradas, vemos constantemente la formación, la capacitación de parte de Dios a través de muchos hombres de Dios para poder enseñar e instruir y capacitar a sus siervos para poder prestar un servicio eficaz en medio de su casa. Y es en ese contexto que queremos hoy leer la porción de segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leerla. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo primero que vamos a presentar es el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Recuerda que esta es la última epístola del apóstol Pablo que envía a Timoteo, y la última epístola escrita por el apóstol, porque estaba en esos momentos encarcelado y después muere martirizado. Pablo, ustedes saben que en Hechos 28, año 58, 59, 60,
Él fue liberado de la cárcel. Recuerda que estaba en una cárcel, en una casa alquilada. Y cuando es liberado, la historia muestra que visitó a la iglesia en Éfeso juntamente con Timoteo. Cuando Pablo llega a esta iglesia, se encuentra con un fenómeno, y es que los falsos maestros estaban dominando la iglesia bajo enseñanzas. O sea, tenían un control de las asambleas a través de las enseñanzas y de la doctrina que ellos estaban impartiendo, que eran falsas enseñanzas, ¿cierto? Entonces Pablo, amando la iglesia, amando la obra del Señor, y para impedir que estos falsos maestros arruinaran la obra del Señor, arruinaran la vida de la iglesia, arruinaran el evangelio glorioso del Señor Jesucristo, entonces Pablo toma una acción. Eso lo vemos en Primera de Timoteo, y es que expulsa a dos líderes, los cuales son Himeneo, los cuales son Alejandro. Eso aparece en Primera Epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Listo? No se sabe por qué después Pablo tuvo que irse inmediatamente para Macedonia, y por esa causa es que deja a Timoteo en Éfeso para que Timoteo ayude, para que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas no se sigan diseminando. Por eso nosotros en 1 Timoteo 1:3 leemos: como te rogué en Éfeso, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que no mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces Pablo encarga a su discípulo Timoteo, un discípulo en la obra, para que pueda corregir los aspectos doctrinales que habían causado las falsas enseñanzas de los falsos maestros. ¿Qué sucedía? Había personas no aptas que se habían convertido en apacentadores de las iglesias. No proporcionaban el debido cuidado a las iglesias, ¿cierto? Y entonces eso afectó la vida de las asambleas. Entonces Pablo deja a Timoteo para que ayude a las iglesias, y cuando lo deja le da unas instrucciones. Primera Timoteo, segunda Timoteo. Llamo la atención a esta porción que vamos a leer en el día de hoy, porque nos va a ayudar a establecer principios necesarios para la vida de cada asamblea y para los hermanos que están llamados a ayudar a través del servicio de la palabra a las iglesias. Recuerde, Primera Corintios nos está hablando de los dones espirituales y nos muestra que efectivamente el cuerpo es muy diverso porque tiene muchos miembros, y no todos los miembros cumplen la misma función. La función del ojo no es la misma función de la oreja, la función de la oreja no es la misma función que la boca. No todos son boca, no todos son ojos, no todos son oreja. ¿Usted se imagina entonces donde la boca quisiera ser oído o donde la boca quisiera ser ojo? ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a los dones, al llamamiento que hizo el Señor, cada uno va a poner al servicio de los demás el don que el Señor le dio. Y en este caso particular llamamos la atención a los hermanos a los cuales Dios llamó a servir y ayudar a la iglesia a través del ministerio de la palabra. Esta porción es muy importante porque va a establecer unos principios para los hermanos que tienen este llamamiento. ¿Listo? Entonces vemos nosotros acá en esta porción que acabamos de leer, en esta perícopa, vemos nosotros tres aspectos fundamentales. Uno, la denuncia de los falsos maestros y sus enseñanzas. Dos, una llamada que hace el Espíritu Santo a través de Timoteo para resistir a los falsos maestros y resistir sus falsas enseñanzas. Y tres, un llamamiento a la asamblea para que ella no sucumba ante estas falsas enseñanzas. Llama la atención porque en esta porción de 2 Timoteo 14, 2:14 al 19, aparecen 4 imperativos. En el versículo 14, recuérdales. En el versículo 15, procura con diligencia. En el versículo 16, evita. Y en el versículo 19, apártese. ¿Listo? Vamos a mirar más adelante qué entendemos nosotros cuando en las escrituras aparecen estos imperativos. Es muy importante para que nosotros lo podamos entender. ¿Listo? Entonces vamos a leer el versículo 12, el versículo 14. Leo ahora de la Biblia textual. 4, este versículo. Recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante de Dios que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso, sino es para confusión de los oyentes. ¿Listo? Entonces,
empieza el apóstol Pablo esta exhortación a Timoteo con un imperativo, ¿sí? Y su forma verbal da a entender que lo que le está diciendo a Timoteo es que siga recordándoles. O sea, ¿cómo lo entendemos nosotros? Ya lo había hecho en la primera epístola. Ahora en esta segunda epístola, Pablo le dice a Timoteo, sigue haciendo lo que estabas haciendo anteriormente. Recuérdale nuevamente estas cosas. ¿Listo? Recuérdales estas cosas delante de Dios. Aquí dice declarándole solemnemente delante de Dios. O sea, quiere decir en su presencia. Lo que da a entender esta palabra declarándole solemnemente delante de Dios, quiere decir que a quienes va a advertir deben reconocer que lo que está haciendo el apóstol, lo que está haciendo Timoteo, es que cada uno va a ser llamado a rendir cuentas delante del propio Dios. ¿Listo? Entonces, por eso dice, recuérdale estas cosas declarándole solemnemente delante de Dios. ¿Qué? Que no contiendan acerca de palabras. ¿Listo? Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que efectivamente era una estrategia de los falsos maestros, una característica de los falsos maestros, contender, llevar a las multitudes a contender acerca de palabras. Por eso en 1 Timoteo 2, Pablo dice que ora para que los hombres levanten las manos santas sin ira ni contienda. Entonces, esa era una de las estrategias que utilizaban los falsos maestros, contender acerca de palabras, entrar en la discusión acerca de palabras. ¿Por qué? Porque recuérdales a la iglesia, a los hermanos, que no contiendan acerca de palabras, porque eso no es provechoso. ¿Por qué? Porque no edifica. Y lo que estamos buscando es la edificación de la iglesia. Recuerde que el conocimiento envanece, un conocimiento que no va acompañado de amor. Lo que edifica es el amor, el conocimiento en el amor, lo que edifica es el amor. Y esta contención no ayuda a que la iglesia sea edificada, ¿sí? Porque se edifica en amor y no en contienda, porque la contienda, hermanos queridos, es una característica de la sabiduría terrenal y diabólica, ¿cierto? Entonces la contienda no tiene una utilidad verdadera para poder edificar, carece de poder para edificar. Lo que edifica es el amor y la palabra en el espíritu, el conocimiento en el espíritu, el conocimiento en el amor. Entonces por eso Pablo insta a través de Timoteo a la iglesia, le dice a Timoteo, síguele recordando que delante del Señor, como si los colocara con un compromiso, que lo que está haciendo, lo que van a hacer es delante del Señor, que no contiendan sobre palabras porque eso no es provechoso. Y lo que estamos buscando nosotros es algo provechoso para nuestra vida espiritual. Buscamos ser edificados. ¿Listo? ¿Por qué no es provechoso? El texto termina el versículo diciendo que no es provechoso, lo cual para nada es provechoso, sino para confusión de los oyentes. Esta palabra confusión es una palabra muy interesante porque es la palabra griega catástrofe. ¿Se entiendes? Por eso entonces es que Pablo le dice a Timoteo que la iglesia no entre en el juego de los falsos maestros de caer en la contienda de palabra, porque eso no edifica, sino que trae catástrofe a los que lo escuchan. Esta palabra catástrofe significa ruina, significa destrucción. Está hablando en sentido figurado. O sea, quiere decir que lo que significa en su contexto es extraviar del camino. Significa confundir. Significa trastornar el orden establecido. Y esta palabra catástrofe etimológicamente significa volver abajo o poner al revés. Eso es lo que significa catástrofe. Entonces, el contender sobre palabras no va a ser lo que Dios quiere que se haga en su casa, que los creyentes seamos edificados, ¿cierto? Y entonces la etimología de la palabra catástrofe nos enseña algo muy importante, que la contienda acerca de palabras es todo lo contrario para la edificación. ¿Por qué? Porque la edificación se está construyendo un edificio hacia arriba, ¿cierto? Se pone un ladrillo, se pone la piedra y va subiendo el edificio, ¿cierto?
Pero lo que sucede con la catástrofe o la perdición, la palabra que se utiliza acá, no edifica al creyente. ¿Por qué no lo edifica? Porque la catástrofe destruye el edificio, no lo levanta. ¿Por qué? Porque lo pone al revés o lo tumba. Entonces, por eso es muy importante que la iglesia pueda identificar los falsos maestros y, como lo sucedía con Timoteo, y no contendiera, alertar a la iglesia que no contienda, porque no va a surgir el efecto que Dios quiere que surja. Dios quiere la edificación. La contienda de palabras no edifica. ¿Listo? Entonces, vemos que este primer imperativo, recuérdales, llama la atención porque llama a Timoteo a cumplir sus responsabilidades en la casa de Dios. Sí, hermano, como lo escucha. Nosotros tenemos responsabilidades en la casa de Dios. Y por todas las escrituras, nosotros vemos el llamamiento que Dios hace a que la iglesia sea una iglesia responsable. Y máximamente, cuando nosotros miramos el texto griego y nos damos cuenta de la realidad que tienen las escrituras, donde Dios llama la atención a las responsabilidades de los cristianos en la casa de Dios. Entonces aquí vemos la responsabilidad de Timoteo. Recuérdale, sígueles recordando. ¿Listo? Sígueles recordando. Verso 15 dice, 2 Timoteo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No vamos a considerar todos los textos porque me quiero centrar en el versículo 15. En la Biblia textual 4 dice, tú mismo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Listo? Nuevamente, la forma verbal de esta palabra procura con diligencia, que es una, sigue siendo en imperativo. O sea, nuevamente es un mandamiento. Nuevamente se le llama la atención a Timoteo, no se le deja opcionalmente, sino que es un mandato delante de Dios. Y esta palabra procura diligentemente significa poner cuidado, rapidez para ejecutar algo. Esta palabra procura diligentemente es sinónimo de prontitud, sinónimo de agilidad, sinónimo de prisa. Ya en el versículo 1 de 2 Timoteo, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Sí ves? Nuevamente ese esfuérzate está en imperativo, pero resulta que ese esfuérzate es su forma verbal, es en pasivo. Cuando un verbo está en pasivo significa que alguien hace la acción sobre él. El verbo en activo significa yo como, ¿cierto? Yo hice la acción, comí. Pero el verbo pasivo significa que alguien hizo la acción sobre mí. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, Paola me dio comida. Entonces, alguien hizo la acción sobre mí. Entonces, esta palabra esfuérzate, aunque está en imperativo, un mandamiento, la Biblia textual traduce dejaos esforzar. Y entonces quiere decir que alguien nos va a esforzar a nosotros, nos va a dar el poder, nos va a energizar, ¿cierto? Pero se requiere, como es un mandamiento, una disposición de parte de Timoteo. Timoteo tiene toda disposición y esa disposición va a ser ayudada cuando el Espíritu Santo lo energice para que pueda esforzarse. Y energizar es una palabra bíblica que aparece en muchos textos, sobre todo del apóstol Pablo. Entonces le dice a Timoteo, procura con diligencia, con prontitud, con agilidad hacer algo. Y mira, hermanos, la responsabilidad la vemos nosotros, de los cristianos, la vemos nosotros en todas las escrituras. Por ejemplo, hay un texto que llama la atención acerca de la responsabilidad de los creyentes. Lucas capítulo 1, vamos a leer el versículo 3 y 4. Lucas capítulo 1, vamos a leerlo desde el 1, Lucas capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4, y quiero mostrar el sentido de la responsabilidad, de la diligencia. Lucas capítulo 1, verso 1, 2, 3 y 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después
de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí donde dice instruido, la palabra griega significa instruido oralmente, lo instruyeron oralmente. ¿A qué llamó la atención? Que efectivamente Teófilo tuvo una información, una instrucción acerca de Jesucristo, pero lo que iba a hacer Lucas es que él tenía en su corazón poder investigar todo lo relacionado con los acontecimientos de la vida de Jesucristo. Y entonces él diligentemente empezó a indagar un testimonio, otro testimonio, otro testimonio a la familia, a los discípulos, ¿cierto? A los amigos. Y entonces después organizó, como dice él, por orden, ¿cierto? Entonces, de la misma manera como Timoteo, Lucas también lo hizo, tenía toda diligencia en hacer algo. Lo mismo le dice a Pablo, a manera de mandamiento, procura con diligencia. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Las responsabilidades que tiene la iglesia delante del Señor. Hermano, ¿el Señor lo hace todo? Sí, lo hace todo con la iglesia. Y lo hace todo a través de la iglesia. Por eso se necesita hombres y mujeres dispuestas para que él pueda utilizar y pueda obrar a través de ellos. ¿Listo? Volvamos a 2 Timoteo, capítulo 2. Ahora sigamos en el versículo 15, que es donde quiero llamar la atención y centrarme un poco más. Hago esta introducción para que podamos entender cómo llegamos a esta parte. Verso 15. ¿Listo? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Listo? Entonces, lo primero que le dice el apóstol Pablo a Timoteo es que él no debe ser como los falsos maestros. ¿Sí? Tiene que presentarse como alguien, presentarse todos los días ante el Señor, en oración, en búsqueda del Señor, y presentarse ante él como obrero aprobado. Y lo dicen acá la escritura, presentarte ante Dios aprobado. Esta palabra aprobado es muy importante que nosotros la podamos entender. Significa uno que ha sido examinado y encontrado aceptable. Este término en su contexto histórico se utilizaba para la comprobación y la aprobación de los metales en metalúrgica, ¿cierto? Entonces, lo que significa es que se pone a prueba para aprobar. Se pone a prueba y si pasó la prueba, se aprueba. Se pone a prueba y si no pasa la prueba, no se aprueba. Entonces, lo que da a entender este versículo efectivamente es que Timoteo no debía ser como los falsos maestros que fueron puestos a prueba y no fueron aprobados. ¿Listo? Entonces le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, o sea, como una persona que trabaja, ¿sí? Generalmente esta palabra era utilizada para referirse a un trabajador del campo, ¿cierto? Alguien que sirve con su trabajo. Entonces, entendemos entonces que Timoteo obraba en la gran obra del Señor. Y finalmente, hermanos, el máximo nivel que un creyente puede alcanzar es el de obrar. En el obrar es como siervo, ¿listo? Preséntate ante Dios aprobado como obrero de que no tiene que avergonzarse, ¿listo? ¿Qué significa cuando un obrero es avergonzado o no pasa la prueba en su trabajo? Quiere decir que el obrero está por debajo de lo requerido y de lo aceptado. Por eso aquí habla de que no tiene que avergonzarse. Entonces, cuando un trabajador, cuando un obrero, cuando un siervo se avergonzaba en su trabajo, de acuerdo al contexto del tiempo que escribe Pablo, es que digamos, había una persona que contrataba a alguien para hacer un trabajo de construcción, ¿listo? Y le daba unas normas, unos parámetros y unos diseños para que la persona construyera y trabajara, ¿listo? Entonces, si la persona no seguía las especificaciones del trabajo para el cual lo contrataron, entonces se le multaba. En ese tiempo la persona era multada, ¿listo? Entonces se entiende
esta palabra sí, que se avergonzaba en la obra que estaba haciendo. Entonces lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que el Señor va a juzgar finalmente nuestra obra y se va a dar cuenta si nosotros hemos obrado honestamente delante de Dios, si hemos sido cuidadosos como obreros delante del Señor. ¿Listo? Naturalmente, Timoteo no tenía de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque en contraste con los falsos maestros, Pablo va a dar la razón por la cual Timoteo es un obrero aprobado, ¿cierto? No tenía de qué avergonzarse, porque dice algo que no hacían los falsos maestros. Y es aquí donde quiero centrar el compartir en el día de hoy, hermano. Estaba haciendo una introducción. ¿Por qué Timoteo no tenía de qué avergonzarse? A diferencia de los falsos maestros y en contraste con los falsos maestros que ahorita los va a mencionar por nombre, que es Himeneo y Fileto, ya en el capítulo, en la epístola anterior, Alejandro y Himeneo. Entonces, Timoteo no tenía que avergonzarse porque él sí manejaba con precisión la palabra de verdad. Vamos a leerlo nuevamente. Dice el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiero traer para compartir 3 diferentes versiones de este versículo. Porque quiero que lo entendamos, aquí se va a centrar lo que vamos a compartir en el día de hoy. Primera Timoteo 2:15, leo de la Biblia textual que la tengo acá en físico. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La Biblia textual 4 dice, tú mismo procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad. Y una versión, una paráfrasis, no utilizo mucho la paráfrasis, pero quiero traerla, la NBI, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarte, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entonces, vamos entendiendo que los falsos maestros como Himeneo y Fileto, que más adelante en el verso siguiente los va a mencionar, eran obreros no aprobados ante Dios. Himeneo y Fileto eran obreros de los cuales eran avergonzados. ¿Por qué? Porque no utilizaban bien la palabra de verdad, porque no manejaban con precisión la palabra de verdad, porque no separaban rectamente la palabra de verdad, porque no interpretaban rectamente la palabra de verdad. Ahí recae el sentido y es la razón por la cual el apóstol Pablo dice y combate a los falsos maestros, porque no son obreros aprobados ante el Señor, porque son avergonzados en el servicio que, entre comillas, tratan de presentar a Dios ante la iglesia. Entonces la idea recae en que no cortan rectamente o no usan rectamente la palabra de verdad, hermanos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a considerar qué es ese aspecto de usar rectamente la palabra de verdad o manejar con precisión, como traduce la Biblia de las Américas, la palabra de verdad, que ahí recae finalmente la razón por la cual Timoteo se va a presentar como un obrero aprobado delante del Señor, de que no tiene que avergonzarse. Ese es el contraste. Timoteo, los falsos maestros no manejaban con precisión la palabra de verdad. ¿Por qué? Estaban enseñando falsas enseñanzas, estaban enseñando herejías, ¿cierto? Y Timoteo, entonces, claro, eran avergonzados en ese servicio, tanto así que Pablo en la primera epístola expulsó a Himeneo y Alejandro, ¿cierto? Y entonces aquí nuevamente aparece la figura de los falsos maestros y aquí está mostrando en su contexto por qué, qué los caracterizaban, que no manejaban con precisión la palabra de verdad. Nos vamos a quedar con esa traducción, manejar con precisión o que separa rectamente la palabra de verdad. Listo. Entonces, llamamos la atención a esa palabra que usa bien, que aparece en Reina y Valera 60, que usa bien
y esa palabra que usa bien es la palabra griega ortotomunta, viene de ortotomeo. Y esa palabra ortotomeo viene de las voces ortos, que es recto, y tomos, que es dividir. ¿Listo? Y esta palabra significa trazar una línea recta y puede aplicarse a diferentes tareas. A trazar una línea recta cuando se ara, los surcos se tenía que tratar derecho para sembrar, no eran así, no daban curvas, sino que eran rectos. También puede aplicarse a la tarea de cortar una madera recta, a hacer un corte de tela recta. Entonces la metáfora significa cortar recto. ¿Listo? Entonces lo que significa es que traza correctamente la palabra de verdad. Samuel Pérez Millo, uno de los buenos teólogos de nuestro tiempo, dice en su comentario acerca de este versículo en 2 Timoteo 2, la figura del lenguaje aplicado al ministerio de la enseñanza de la palabra significa que traza rectamente, expone correctamente, enseña con precisión la palabra. Esto exige competencia que la confieren el don que el Espíritu concede y capacita al maestro, estudio para conocer bien la palabra que ha de ministrar, oración pidiendo en dependencia la ayuda y conducción para aplicar la palabra. Entonces, en el contexto que venimos hablando, que usa bien la palabra de verdad, significa predicar y enseñar verdaderamente el evangelio, que es la palabra de verdad, en contraste con los falsos maestros que no enseñaban el evangelio, la palabra de verdad, sino que era contiendas sobre palabras y profanas y vanas palabrerías, hermano, ¿cierto? Es muy importante lo que estamos considerando hoy. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios, escuche bien, apreciado hermano, la palabra de Dios es el instrumento del obrero para construir y ayudar al pueblo de Dios. El predicador y el maestro que usa correctamente la palabra ayudará a construir y a edificar de la manera que Dios quiere que sea construida su casa. Hermano, pero si la Biblia dice que Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, a lo cual respondo, por supuesto, pero respondo con una pregunta: ¿a través de quién Jesucristo está edificando la iglesia? Pregunto, la escritura dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pregunto, ¿a través de quién el Espíritu Santo está convenciendo al mundo? Y hay que entender esa palabra convenciendo, elenco, en el griego, reconviniendo. ¿A través de quién el Espíritu Santo está reconviniendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Será que el Espíritu Santo, digamos, se está apareciendo y está hablándole a cada persona que se reconveniéndola de pecado, de justicia, de juicio? ¿O a través de quién está haciendo el Espíritu Santo ese trabajo? Lo mismo pasa con la edificación de la casa de Dios. El instrumento que Dios utiliza a través del Espíritu Santo para construir y edificar la casa de Dios es su palabra. Y esa palabra la utiliza, según el contexto, a través de los obreros, hermanos. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a mirar hoy es la necesidad de instruir hombres fieles que manejen con precisión la palabra de verdad. El problema que había en el tiempo del apóstol Pablo eran los falsos maestros. Por tener una relación inadecuada con Dios, por buscar no la edificación de la casa, sino su beneficio propio como diótrefes. Entonces a estas personas las escrituras no se les abrían. ¿Listo? Ese es un problema, el problema del contexto histórico del cual estamos hablando. Pero hay diferentes problemas que hay hoy en la iglesia, en todos los contextos, por lo cual
no se está manejando bien la palabra de verdad, hermanos. ¿Por qué? Tenemos la causa primera, la de los falsos maestros involucrados que buscan gloria para sí, que buscan un reconocimiento, buscan una exaltación, buscan discípulos para sí, buscan que lo miren así, no buscan la gloria de Dios, sino que buscan la propia. Entonces esas personas no van a trazar correctamente y no van a manejar con precisión la palabra de Dios. Pero también tenemos otro problema, y el problema que tenemos es el subjetivismo en el momento de predicar el evangelio, hermanos. Nosotros hemos visto que hay muchas iglesias que están raquíticas espiritualmente por causa de que no reciben un alimento nutrido a través de una buena enseñanza de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchos predicadores en muchas iglesias toman la palabra de Dios y ellos no se preparan diligentemente, y estamos diciendo lo que dice Pablo a Timoteo, no se preparan diligentemente y creen que el Espíritu Santo es un atajo para no prepararse, para manejar con precisión la palabra del Señor. Esto no es un atajo. Y entonces tenemos problemas como estos, que los hermanos, muchos hermanos, no se capacitan espiritualmente, no hay una formación espiritual para manejar con precisión la palabra del Señor. Problemas como cuáles. Bueno, hay un texto que el Señor Jesucristo aparece en los tres contextos. Dice que yo os daré, dice que el Padre os dará palabra y sabiduría cuando los presenten ante los reyes, así que no se propongan en el corazón qué decir ni qué hablar, porque el Padre os dará palabra y sabiduría. Luego dice que el Espíritu os dará palabra y sabiduría. Y luego el Señor Jesús en Lucas dice, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán contradecir ni resistir los que se opongan. Entonces, por la mala interpretación de este y muchos versículos, entonces hay algunos cristianos predicadores que son obreros del Señor, que no manejan con precisión la palabra del Señor porque quieren tomar un atajo y dicen, no, el Espíritu Santo es el que me capacita. Y eso es verdad, para poder ejercer el servicio de la palabra, como todos los servicios y todos los ministerios en la casa de Dios, tienes que ser a través del poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también va a tomar de lo que cada cristiano con diligencia, ¿cierto?, ha indagado, ha buscado y se ha preparado. ¿Qué hizo Lucas? Fue personalmente, buscó los testimonios acerca de la vida de Jesucristo. Luego hizo el evangelio, hermanos. Eso no fue que a Lucas por la noche tuvo una visión y entonces empezó en esa visión a cuadrar todos los testimonios y a organizarlos y se le digo uno por uno. No, me pareció a mí desde el principio investigar con diligencia. Ojo, y no estamos menospreciando o quitando la obra del Espíritu Santo porque es necesaria. Pero muchos lastimosamente no manejan la palabra de Dios con precisión porque creen que el Espíritu Santo es un atajo. El Espíritu Santo los va a guiar, los va a iluminar y le va a revelar de aquello que usted está leyendo y aquello en que usted se está esforzando, hermanos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos hacer para enseñar verdaderamente la palabra de verdad? ¿Cómo podemos hacer para manejar con precisión la palabra de verdad? Bueno, se necesita una formación espiritual en la palabra de verdad para trazarla bien. Se necesitan hombres dispuestos en su corazón a ser formados por el Señor espiritualmente para que puedan trazar con precisión la palabra de verdad. Cuando hay hombres dispuestos, cuando hay una buena disposición, estas personas que están dispuestas, el Espíritu Santo empieza a formarla a través de los diferentes medios de gracia que hay en la iglesia, hermanos. La formación de Timoteo, ¿quién tuvo mucho que ver? Tuvo mucho que ver el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. ¿Listo? La formación de muchos de nosotros siempre es a través de la misma iglesia. No podemos desligar la formación de cada uno de los cristianos de la iglesia. Cristo no formó a sus discípulos durante 3 años y medio, 3 años y pasados, ¿listo? Además,
Recuerde que estamos hablando de la palabra de verdad, o sea, el evangelio. ¿Qué pasa con la palabra que nosotros tenemos hoy, las escrituras sagradas? Nosotros debemos tener una capacitación, una formación espiritual para manejar con precisión la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos un libro que fue escrito en un contexto completamente diferente al nuestro, hace 2000 años. Fue escrito en tiempos diferentes. Fue escrito en un idioma diferente. Fue escrito con palabras de diferente significado a las que tenemos hoy. Palabras que solo pueden ser entendidas en su contexto histórico. Pongo un ejemplo. Apocalipsis 2:17, cuando habla de la piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca puede ser entendida solo en el contexto histórico. Hoy la piedrecita blanca no tiene mucho sentido para nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué se necesita? Invertir en hombres que aprendan a manejar con precisión la palabra de verdad, hermanos. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros no podemos tomar la escritura, ¿cierto? Y entonces, porque yo voy a esperar la iluminación del Espíritu Santo, que debo ser consciente de que el Espíritu Santo opera en mi vida, pero yo no puedo esperar la iluminación del Espíritu Santo para conocer un aspecto que tiene que ver con un contexto histórico del cual yo mismo tengo que ir, buscar diligentemente, indagar qué significa, para que a través después de ese significado el Espíritu Santo pueda entonces revelar y darnos luz. Pongo un ejemplo, voy a poner 3 ejemplos. 1, ejemplos de tiempos y costumbres antiguas. Por ejemplo, ahí en el versículo 20 habla de que en una casa grande hay utensilios de oro y de plata, de madera y de barro. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que ir al contexto histórico, las costumbres antiguas, hace 2000 años, en el tiempo cuando se escribió, para poder entender este fenómeno, ¿cierto? ¿A qué se refería Pablo cuando habló de la casa grande? ¿A qué se refirió Pablo cuando habla de los utensilios de oro y de plata, de madera y de barro? Entonces, ¿cuál es el contexto histórico? Bueno, en la casa grande significa su contexto histórico. Después viene la aplicación espiritual y la revelación que va a dar el Espíritu Santo, la iluminación sobre ese versículo. Pero la tarea hay que hacerla, buscar el contexto histórico. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué significaba eso? Bueno, la casa grande eran familias adineradas, donde en estas casas adineradas habían diferentes tipos de utensilios de toda clase. Había utensilios costosos, que eran los de oro y de plata, y había otros utensilios mucho más baratos, que eran los de madera y de barro. ¿Listo? Los costosos, por regla general, se utilizaban para comidas o usos nobles o eventos especiales para huéspedes distinguidos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estos utensilios, al presentarlos, que eran utensilios valiosos, que eran utensilios elegantes, traían honor a los dueños de la casa. Ese es el sentido. ¿Listo? Mientras los utensilios menos costosos, menos caros, se utilizaban para usos más bajos o corrientes, tareas relacionadas con la basura, con los excrementos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Invertir tiempo para poder indagar su contexto histórico. Entonces, ahora, después de conocer el contexto histórico, podemos entonces tener una aplicación de las verdades que quiere mostrarnos el Espíritu Santo con esto, que los utensilios de oro y plata traen honor y gloria al dueño de la casa, que es Dios. También recuerde que habla de los minerales, que también son aspectos simbológicos. El oro, que es la figura de la deidad, habla de la gloria de Dios, de lo valioso y de lo que permanece. En cambio, los de madera es de uso deshonrosos, hermanos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que tenemos una palabra que tenemos que ir al contexto y las costumbres antiguas para nosotros entenderla. ¿Listo? Hay que invertir en hombres y mujeres, hombres de Dios, que se formen en la palabra de verdad para trazarla bien. ¿Por qué? Porque tenemos mucha distancia, tenemos otro idioma. ¿Listo? También tenemos otro contexto que es necesario que miremos. Coloqué solamente 3 ejemplos, porque hay muchos ejemplos más a colocar, porque es necesario que nosotros invertamos en la formación de en la palabra para manejarla con precisión. Por ejemplo, la interpretación de los salmos. ¿Qué pasa con la interpretación de los salmos? Lastimosamente, muchos predicadores, cuando predican los salmos, lo interpretan como si fuera una
como si fuera una epístola del apóstol Pablo. Y resulta que esta es una literatura completamente diferente. ¿Por qué? Porque es poesía hebrea. Y una tercera parte del antiguo pacto es poesía hebrea. ¿Y qué es lo más característico de la poesía hebrea? Pues el paralelismo para poderlo interpretar. Por ejemplo, en el Salmo 1, que es el ejemplo más clásico, Salmo 1, verso 1 y 2, ahí puede ver qué es la interpretación, el paralelismo de sinónimos. ¿Por qué? ¿Cómo interpretamos nosotros esto? Bueno, el paralelismo quiere decir entonces que da un versículo y en el renglón siguiente expande la misma idea. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 1, habla de el salmista, y luego el versículo 2 emplea el paralelismo sinónimo. ¿Por qué? Porque la segunda frase repite el mismo contexto del versículo 1, pero en otras palabras. Vamos a leerlo para que podamos entender bien de lo que estamos hablando. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿por qué este varón no anduvo en consejo de malos? Porque el versículo 2 lo va a explicar. Ese es el paralelismo sinónimo. Esa es una de las maneras, y hay reglas de interpretación de los salmos, que nosotros podemos interpretar los salmos. Entonces, lastimosamente, hay personas que no tienen hermanos, predicadores, que no han sido formados espiritualmente para manejar con precisión la palabra del Señor, interpretan un salmo como una epístola. Y al interpretarlo de esta manera, no están usando correctamente la palabra de verdad. ¿Se me entiende? Y un tercer ejemplo que quiero colocar es el ejemplo de los imperativos. Muchos predicadores le quitan la responsabilidad que Dios ha delegado a la iglesia. Y la iglesia está compuesta por hombres, ¿cierto? ¿Por qué le quitan la responsabilidad? Por un uso inadecuado de la palabra. Hermano, cuando nosotros vemos el texto griego y las formas verbales de los verbos, valga la redundancia, muchos de ellos están en imperativo. Pongo un ejemplo. Leo Colosenses, capítulo 3, 16 de la Biblia textual 4. La palabra de Cristo viva en abundancia. Reina Valera 60 dice: la palabra de Cristo more en abundancia. Llamo la atención, esa palabra viva, la forma verbal está en imperativo. ¿Listo? Entonces, este verbo expresa la idea de residir y morar en su propia casa. ¿A qué llamo la atención? Que lastimosamente muchos predicadores hoy quitan la responsabilidad de la iglesia. Cuando la Biblia, en el Nuevo Pacto griego, cuando aparece en imperativo, que son mandamientos, ¿sabe qué indica? Responsabilidad. No por sí solo, no podemos hacer nada por sí solo, a menos que el Espíritu Santo nos fortalezca, pero da un mandamiento. Y cuando da un mandamiento, entonces es ¿qué? Responsabilidad de parte de la iglesia. ¿Listo? Entonces aquí el mandamiento es: la palabra de Cristo viva en ustedes. Entonces, lastimosamente, hay algunos que han entendido que no, la palabra de Dios es como es viva y eficaz, entonces yo no la voy a leer porque el Señor va a hacer la obra de que viva en abundancia en mi corazón. Eso es lo que está diciendo el texto. Y eso, el texto está hablando también en el contexto de las reuniones eclesiales. Entonces aquí es un mandamiento. Aquí esto no se va a dar por arte de magia. El creyente es llamado a, como un mandamiento, a que la palabra de Dios esté abundando constantemente en su vida. Y para que esté abundando, usted tiene que ser expuesto a ella. Usted tiene que pasar tiempo en la palabra. Y esa es la manera que usted, por el Espíritu Santo, le va a dar un cumplimiento a ese mandamiento. Entonces, cuando vemos imperativos, muchos imperativos en las Escrituras, ¿qué quiere decir eso? Responsabilidad para la iglesia. Hermano, es que, y ese es el problema cuando no se maneja con precisión la palabra de verdad. Hay algunas interpretaciones que afectan la iglesia. Hermano, ¿usted por qué no evangeliza? Yo no evangelizo porque el Señor dijo que Él añadiría a la iglesia a los que harían de ser salvos. ¿Listo? Y entonces no evangelizo por eso, porque el Señor los va a traer. ¿Cierto? Y entonces, y además dice la Escritura, dicen algunos predicadores,
que la Escritura dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, pero ¿a través de quién lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio? No es a través de la iglesia, no es a través de los hombres. A través de los hombres no edifica Dios la iglesia, y a través de los hombres Dios no salva a las personas. No es a través de los hombres. Hay algunas excepciones, conocemos nosotros, que el mismo Señor se le ha aparecido a algunas personas, pero la regla general es que el Espíritu Santo lo haga por la iglesia, hermanos. ¿Se me entiende? Entonces, hermanos, el entendimiento, la carga recae en este aspecto, que Timoteo no se iba a ser avergonzado ante Dios cuando tuviera que dar cuentas por la obra que estaba haciendo en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no era como los falsos maestros que no manejaban con precisión la palabra de verdad. En cambio, Timoteo sí cortaba rectamente, interpretaba rectamente y manejaba con precisión la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque había un joven dispuesto y había un apóstol que lo estuvo instruyendo, invirtió tiempo en él, hermanos, en enseñarle, así como Cristo invirtió tiempo en enseñarle. Lo mismo pasa con el apóstol Pablo, invirtió tiempo en sus discípulos. Y el corazón de Pablo sabía que debía invertir tiempo en los discípulos, hermano. ¿Listo? Así es como nosotros aprendemos a manejar la palabra de verdad, con dedicación, con diligencia, esperando siempre la iluminación del Espíritu Santo para que nos ilumine, nos revele y nos ayude a aplicar. Pero debe haber diligencia. Por eso el texto empieza, el versículo 15, está sujeto a esto: procura con diligencia, o sea, y es un mandamiento. Timoteo, hazlo, preséntate con diligencia tú mismo ante el Señor. ¿Cómo? Como un obrero aprobado que está manejando bien, con precisión, la palabra de verdad, hermano. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un versículo acá para ir concluyendo. Vamos a Hechos 19. Vamos a leer el versículo Hechos 19, versículo 9. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos a Pablo predicando en Éfeso en su tercer viaje apostólico antes de que fuera encarcelado? Y entonces estaba en Éfeso predicando y habían unos judíos que estaban entonces contradiciendo el camino del evangelio. Se llamaba en ese tiempo el camino. Y entonces, cuando Pablo ve que los judíos están, coaccionando a los discípulos, entonces los separó, tomó a los discípulos, los separa, y dice el versículo 9: pero endureciéndose algunos y no creyendo, el texto griego literalmente dice rehusándose a creer, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos al apóstol Pablo entendiendo que se debe capacitar a los discípulos, que se debe formar a los discípulos espiritualmente, hermano. Y cuando hablamos de espiritualmente, no estamos hablando de asuntos que no están involucrados los hombres. Pablo era un hombre espiritual formando espiritualmente a Timoteo. Pablo, un hombre espiritual, formando espiritualmente a Tito. Pablo, un hombre espiritual, formando a las personas que estaban con él en la obra apostólica. Entonces había una interacción de los hermanos. Hermano, quiero que entendamos que Dios lo va a hacer, la formación, a través del mismo cuerpo. No dejemos las cosas al aire. A los hermanos que tienen el llamamiento y el servicio a la palabra, con diligencia, indague, investigue, escudriñe. El Espíritu Santo va a iluminar aquello que está usted conociendo, la palabra de verdad. Entonces Pablo invirtió tiempo a los discípulos en Éfeso. En el mismo capítulo se habla de lo que le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Se me entiende? Entonces, volviendo a Hechos 19, versículo 9, miren lo que dice A.T. Robertson acerca de este versículo. El comentario del texto griego del Nuevo Testamento de A.T. Robertson dice: se trataba probablemente de un edificio público o local de conferencias con su nombre, que
sea que fuera alquilado por Pablo o le fuere cedido. El códice Beza, que es un códice de los, no es tan importante como el códice alejandrino, como el códice vaticano, como el alejandrino, sino que es un códice del siglo V, pero también es muy utilizado por los críticos y biblistas textuales. El códice Beza añade desde la hora quinta hasta la hora décima, o sea, era el tiempo en el que el cual Pablo enseñaba según el códice Beza, como tiempo asignado a Pablo para trabajar en ese local, lo que es bien posible desde justo antes del mediodía, a eso de las 11, al fin de la tarde. Desde antes de la comida del mediodía hasta 2 horas antes de la puesta del sol cada día. ¿Listo? Y Samuel Pérez Millo dice, es muy posible que se tratase de un gimnasio, no como el que entendemos nosotros hoy, que además de los baños y campo de juego tenía un lugar muy amplio en el que se daban lecciones de los maestros retóricos y poetas. Ese era el lugar, entonces, que el apóstol Pablo dice que tomó, no dice el texto, si se lo alquilaron o si se lo cedieron, ¿cierto? En ese lugar, Pablo entonces llevó a los discípulos, invirtió en tiempo en ellos, formándolos, porque finalmente, después de él, eran ellos los hermanos en cada asamblea que iban a servir con la palabra del Señor y con los diferentes servicios que hay en ella, hermanos. Entonces se necesita capacitación espiritual, no tanto una formación, digamos, de las doctrinas, no tanto una formación, o sea, hace parte, pero también tiene que ver una capacitación con su vida espiritual, con el lugar donde la persona se reúne, cómo se reúne con sus hermanos, cómo se relaciona con sus hermanos, la persona de quién está aprendiendo, si está aprendiendo o no quiere aprender porque cree que ya no puede aprender nada más. Y no es solamente la capacitación, digamos, en el aspecto doctrinal, sino en la vida de comunión en la asamblea. ¿Cómo tiene esta persona la vida de comunión en su asamblea? Se sujeta a sus hermanos, espera a sus hermanos, ora por sus hermanos, ama a sus hermanos, ¿cierto? Y esto era lo que no se encontraba en los falsos maestros. Yo lo que quiero dejar hoy en el corazón de los hermanos es que la capacitación espiritual tiene su aspecto tanto doctrinal, conocimiento histórico, conocimiento de la palabra, ¿cierto? Pasar tiempo indagando, que es muy valioso, pero también tiene que ver con un aspecto en su vida de asamblea, en su vida de iglesia, en su vida familiar. Tenemos predicadores que tienen problemas de relación con sus hijos, con su esposa, con su familia, hermano. Eso no es un buen testimonio ante el Señor. Y entonces, claro, eso lo que va a hacer es que el predicador no maneje con precisión la palabra de verdad. ¿Listo? Entonces tenemos a un Timoteo en el cual Pablo invirtió tiempo en formarlo espiritualmente, en las doctrinas, en la vida, en la asamblea, en los viajes que hacía, iba formando al apóstol, iba formando a Timoteo, un obrero en la obra, y Timoteo entonces aprendió a manejar con precisión la palabra de verdad. Se necesita invertir en hombres, hermanos, se necesita invertir en hombres que manejen, que sean instruidos, que sean formados espiritualmente en la palabra de verdad, para que la puedan manejar con precisión. ¿Por qué? Porque así no van a predicar subjetivamente, no van a predicar con eisegesis, o sea, no van a decir lo que dice el texto. Nosotros tenemos que decir lo que dice Dios, y para decir lo que dice Dios debemos indagar diligentemente, buscar, orar y esperar siempre la iluminación y dirección del Espíritu Santo. Esto no es un asunto, como lo dije, ocurre por magia, sino que es un tiempo en el cual se debe invertir. Entonces se debe invertir en hombres para que puedan manejar con precisión la palabra de verdad. Entonces el problema que tenemos hoy es el subjetivismo, pero también tenemos hoy el problema de los falsos maestros, que no quieren pasar tiempo en la palabra, no quieren pasar tiempo en oración, no quieren pasar tiempo en la comunión, sujetándose en amor, sirviendo, amando. Todos esos aspectos tienen que ver con una adecuada formación espiritual, también una adecuada formación doctrinaria. ¿Por qué lo digo? Porque volvamos al caso de la interpretación. ¿Por qué no evangeliza? Va un hermano y predica a X asamblea y predica en hechos, y el Señor añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces el hermano dice, hermanos, no evangelicen, no tenemos que hacer eso porque eso es hacer actividad, y entonces el Señor dice que él añade, entonces no evangelicen. Entonces tenemos una asamblea que no crece porque no evangeliza. Y si no crece, quiere decir que el reino de Dios no se está extendiendo a más personas,
por una mala interpretación de la escritura. Por eso también necesitamos invertir en conocer doctrina también. Entonces, la formación espiritual cubre muchos aspectos, aspectos doctrinales, aspectos históricos, un buen libro de concordancia, un buen libro de contexto histórico, ¿cierto? Un buen comentario, pero finalmente lo que después el Espíritu Santo va a utilizar todo esto para iluminar, para revelar y para ayudarte a manejar con precisión la palabra de verdad. Todos estamos en ese proceso, pero necesitamos seguir haciéndolo, necesitamos seguir invirtiendo en esa formación para manejar con precisión la palabra de verdad. ¿Listo? Ya finalmente, Pablo le dice en el verso 16, evita profanas y vanas palabrerías, otra vez lo mismo, porque conducirán más y más a la impiedad. Nuevamente hay un imperativo, como lo dijimos, responsabilidad, evita, ¿listo? ¿A quiénes? A los que no manejan con precisión la palabra de verdad, a esos tienes que evitar, ¿listo? Porque ellos quieren introducir a la iglesia en ese juego, porque a través de ese juego ellos tienen artimañas para poder ganar, ¿listo? 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos un par de personas, líderes, entre comillas, de la iglesia. Pablo los llama por nombre, los expone ante Timoteo y le dice, ¿qué fue lo que pasó? Mira, que la resurrección ya se efectuó. Es un asunto que doctrinalmente afectaba las doctrinas básicas del cristianismo, hermanos. ¿Cómo es posible que hay personas que están orando para que el diablo se salve? ¿Qué clase de entendimiento y formación doctrinal tiene esa persona? Entonces, ¿qué pasó? Aquí estas personas, porque no manejaban con precisión la palabra de verdad, afectaron las doctrinas básicas y fundamentales. La resurrección. Ellos enseñaban parecido a los testigos de Jehová, que ellos creen que la resurrección era espiritual, el mismo problema que había en 1 Corintios 15. Entonces, Himeneo y Fileto no eran obreros aprobados que trataban bien la palabra de verdad, y cuando no se traza bien la palabra de verdad, se trastorna la fe de los hermanos. ¿Listo? Entonces, Himeneo y Fileto no manejaban con precisión la palabra de verdad, sino que solo hablaban palabras profanas, palabras vanas, y solamente llevaban a los hombres a la contienda. Y aquí Pablo comparó lo que ellos hacían como gangrena, ¿listo? Entonces, así como la gangrena, que es una llaga abierta que consume la carne, avanza, infecta y destruye otros tejidos, de la misma manera la doctrina falsa se disemina y infecta el cuerpo de creyentes que es la iglesia. ¿Listo? Entonces Pablo le dice a Timoteo, esa infección debe ser descubierta y erradicada. Y adivine, solamente la sana doctrina de la palabra manejada con precisión puede conservar la iglesia saludable, hermanos. ¿Listo? Puede conservar la iglesia saludable. Y termina el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, hermano. ¿Listo? Entonces, el énfasis del párrafo es que está en que el obrero necesita ser diligente en su labor con la palabra del Señor para no tener que avergonzarse cuando el trabajo de él sea inspeccionado, hermano. Entonces, ¿cuál puede ser la aplicación, la actualización del texto a nuestro tiempo? Bueno, primero debemos denunciar a los falsos maestros con nombre y sus enseñanzas, como lo hizo Pablo. La asamblea, otra aplicación, actualización del texto, es que la asamblea debe invertir en la formación de hombres fieles para resistir a los falsos maestros con sus enseñanzas. Y por salud de la iglesia. ¿Sí? Una buena doctrina lleva una buena vida práctica de iglesia. Otra conclusión, aplicación, actualización del texto es que debemos instruir hombres en las disciplinas espirituales para que manejen con precisión la palabra de Dios. Y la iglesia debe combatir estas falsas enseñanzas y sus maestros, hermano. Entonces,
Hermano, en lo que recaía hoy, el mensaje, el compartir de hoy, era la necesidad de que los hombres que han sido llamados como obreros de Dios a ministrar y prestar el servicio de la palabra, sean formados, sean instruidos para que manejen con precisión la palabra de verdad. Hermano, no queremos en ningún momento ser avergonzados en el servicio que estamos prestando por no manejar rectamente, cortar rectamente la palabra del Señor. Entonces, hermanos, eso era lo que había en mi corazón para compartir con los hermanos a través de la reunión de la Escuela de la Obra. Oramos para que el Señor capacite espiritualmente cada vez a más hermanos y hermanas, para que más hermanos puedan ayudar a esa preciosa, sublime y grande obra de Dios que es la edificación de su iglesia. Amén, hermanos. Aleluya, aleluya, libre.